Listo. Ok. Bueno, eh, vamos ahora sí a iniciar con la clase. Entonces, vamos a hablar sobre los sistemas hidráulicos de tuberías a presión, donde los acueductos son por excelencia la operación de tuberías a presión y sistemas hidráulicos interconectados, ¿verdad? Interconectados. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién me quiere? Vamos a ver, Emanuel, no sé, de la semana pasada, si quieres recordarnos qué se entiende por tuberías a presión. ¿Qué era lo que hablaba uno específicamente cuando hablaba de tuberías a presión? ¿Qué dice Emanuel? Que es cuando, ¿cómo decirlo? Sí. Cuando esas tuberías a presión conducen el agua hacia otras cámaras, algo así era. No, No, no. y tuberías a presión. ¿Cuáles eran los dos sistemas que habían? Volvámonos más atrás. Uno no Eh, eran las bombas. Enfoques de estudio de sistemas hidráulicos. Entonces teníamos tuberías a presión y el otro era tuberías a canal abierto. Ah, sí. ¿Cuál era la diferencia? Si no sabe Manuel, ¿quién más quiere decirlo? Profe, no se estaría equivocado, por las de tubería a presión necesitan como una fuerza externa para poder, por ejemplo, si como una manguera o así, y las de canal abierto fluyen, como por ejemplo, y, de no sé, bueno, no sé si está bien el ejemplo, pero tal vez agua montaña o algo así. Que van Pero, como a gravedad, ¿sería? eh, Más o menos. bueno, de acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? En una tubería a canal abierto, ¿cuánta es la presión del agua en el canal, digamos? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto es? Los compañeros que han llevado el curso ya. María Fernanda. Bueno, básicamente lo vimos la semana pasada. Las tuberías a presión, el agua dentro de las tuberías tiene una presión mayor a la presión atmosférica. Profe, disculpe, usted me habló, es que se me quedó pegado el internet y solo escuché María Fernanda. Sino que si vos querías responder esta pregunta. Ese se me quedó pegado y no lo entendí. Ujú. Ok, ¿quieres responderla? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre las tuberías a presión y las tuberías a canal abierto? Profe, que yo recuerde además de que la presión es mayor a la presión atmosférica, Ujú. no era que el agua se movía de mayor a menor presión también, ¿Se movía cómo? de mayor a menor presión. Ok, sí, exactamente, muy bien. El agua va de sistemas, muy bien, eso está bien. El agua se transporta de sistemas de mayor a menor presión. Eso es correcto. Ella se va a mover hacia donde hay menos presión. Ahora sí, volviendo a la pregunta. En una tubería a canal abierto, ¿cuál es la presión del agua dentro del canal? O sea, ¿cuánta es la presión del agua, por ejemplo, en un río? En la superficie de un río, ¿cuál es la presión del agua? ¿Quién me quiere decir cuánto es?
No es cero, profe. Cero, Yo no exacto. sé, pero pensaría que ninguna. La semana pasada lo vimos, ¿verdad? Entonces, la presión en un canal abierto en la superficie del agua. En un canal abierto es igual a cero, lo que es equivalente a la presión atmosférica. Pues ahí no es que tiene que ver solo lo que es la fuerza de gravedad en canales abiertos. Sí, correcto, muy bien. El agua en los sistemas a canal abierto funciona únicamente por la acción de la gravedad. El movimiento del agua, ¿verdad? En cambio, en las tuberías a presión, el movimiento del agua puede regirse tanto por la gravedad, ¿verdad? Como por máquinas hidráulicas que proporcionan energía. Volviendo al tema de la energía, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué proporciona la energía en un fluido? Si yo le meto energía a un fluido, por ejemplo, piensen que ustedes van a batir un vaso de agua. ¿Qué le pasa cuando yo le incorporo energía a un fluido? ¿Qué propiedades de él pueden cambiar o qué estados físicos de él podrían cambiar? Supongan que un vaso de agua está quedito. Yo le meto una cuchara y empiezo a aplicarle energía en movimiento. ¿Qué cambia en él? La turbidez. No. ¿Se queda el fluido estático o se mueve? Se mueve. Se mueve. Entonces, cuando algo se mueve, ¿qué propiedad física estoy cambiando? Volvemos al curso de física para ciencias de la vida 1. ¿Qué pasa si yo me muevo de un lugar a otro en un tiempo determinado? Tengo una que... Energía cinética. No. Bueno, sí, por defecto, pero hay algo más fácil. La energía al fluido le proporciona velocidad. También la energía al fluido le puede proporcionar presión y todo esto se manifiesta en el movimiento del agua de un sitio a otro. En sistemas por gravedad, la energía es proporcionada por la energía potencial que tiene una diferencia de niveles entre un sitio y otro. Ya vamos a ver de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces vamos a ver ya en detalle exactamente qué es lo que estamos hablando. Vamos a ver. Siempre he tenido la idea que Zoom tiene una pizarra, pero nunca la he encontrado. Ya. Vamos a usar esta, a ver cómo nos va. Es un poco lenta porque trabaja conectada a internet. Ok. Listo.
Entonces vamos a ir ahora sí a ver un caso concreto. Supongamos un río, ¿verdad? A ver aquí en color negro. Entonces supongan ustedes un río que está aquí en una montaña y baja hacia aguas abajo. Este punto de acá de la naciente, ¿verdad? Vamos a que aquí van a hacer el agua y el río va a ir de aquí hacia abajo. Hasta llegar al mar, supongamos. Y aquí se vacía en el mar, ¿ok? Entonces, supongamos que esto va a tener una elevación Z igual a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y el nivel del mar sería una elevación Z igual a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Que justamente es el nivel del mar. Entonces, hagamos una pregunta muy lógica. ¿Hacia dónde se va a mover el agua? ¿El agua se va a mover para allá o para acá? Una pregunta obvia, pero hay que responderla para entender la dimensión de esto. María, ¿para A dónde? la derecha, hacia abajo. Para abajo, ¿verdad? Muy bien. Es decir, el agua se mueve siempre para abajo, ¿verdad? Uno nunca ha visto que el agua se mueva para arriba, de forma natural, ¿ok? Entonces, dirección de movimiento. Okay. Dirección de movimiento. Entonces, esta no es, ¿verdad? Esta no. Profe, Ahora sí. ¿Qué? ¿qué es lo que dice abajo? Z. 0 metros sobre el nivel del mar. Ok. Entonces, la dirección de movimiento es hacia acá. Ahora sí. Entonces, veamos un caso todavía más concreto. Supongan que ustedes tienen acá este río. ¿Ustedes creen que ustedes de ese río puedan darle agua a estas casas de acá? Sí, compresión. Con presión, ¿ok? ¿Y cómo hago eso? Con sistemas de bombeo. Ok, ¿verdad? Pero de forma natural podrías. No. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua nunca va hacia arriba. Si yo necesito que el agua suba, suponga que este Z es igual 1100 metros sobre el nivel del mar. Sobre nivel del mar. Yo necesito subir el agua 100 metros. 100 metros. ¿Para qué hago este dibujo? Bueno, para arrancar un poco los conceptos de presión. Esta agua va aquí en un río a canal abierto, ¿ok? Esta agua va en un río a canal abierto. Supongamos por un momento que vamos a colocar una tubería en color verde, color morado aquí. Y vamos a canalizar el río acá, de esta naciente, y vamos a llevar acá una tubería hasta este punto que se ubica en Z igual a 800 metros sobre el nivel del mar para alimentar exclusivamente unas casas que hay acá. Entonces esto sería ya tubería. ¿Okay? Y lo celeste arriba es un río. Entonces, les hago una pregunta. Si uno toma esta agua directamente aquí para transportarla por una tubería aquí, ¿cuál será la presión en este punto? A 800 metros. Si la tomamos a 1000 metros, ¿cuál es la presión? Nicole, ¿cuál dirías vos que es la presión ahí? Espero no estar equivocada, pero sería en el punto de inicio.
correcto. Vos vas a tomar el agua de acá y le vas a llevar aquí a 800 metros agua de estas casas. Entonces, a 800 metros, ¿cuánto sería la presión del agua en este punto? Ya llegando a las casas. Sí, en las casas. Ajá. Mm, ¿Algún número ahí? Ok. Bueno, este planteamiento inicial lo estamos haciendo porque en hidráulica nosotros las presiones las vamos a medir como alturas. En hidráulica, las presiones las medimos como alturas. ¿Y qué significa esto? Significa que si acá la altura es 1000 y acá la altura es 800, entonces la presión en el punto bajo va a ser de... La presión en el punto bajo va a ser de... Profe, 800. se restan. Se restan exactamente. Perdón, es que me puse nerviosa, entonces entré como en estado pánico, Z1, pero sí, se restan. Z2, 1800. Entonces, la presión acá abajo va a ser Z1 menos Z2, 1000 menos 800 es igual a la presión, ¿verdad? Presión sería igual a 200. Y en hidráulica, las presiones las vamos a medir en metros de columna de agua. Metros de columna de agua, ¿verdad? ¿Qué significa un metro de columna de agua? Significa técnicamente que si usted abre el chorro de su casa, le pone una manguera y sube esa manguera y el agua llega 1 metro por encima del chorro, eso es 1 metro de columna de agua. Si sube 2 metros encima del chorro, son 2 metros de columna de agua. Si sube 3 metros encima del chorro, son 3 metros de columna de agua. ¿Cuánta es la presión que ustedes creen que tienen que tener ustedes en sus casas de acuerdo a las normativas nacionales? Presión mínima. ¿Quién me quiere decir cuánto es la presión mínima? Esto lo vamos a ver con mucho detalle, pero de entrada. Y especialmente las personas que ya han tenido la oportunidad de llevar el curso. ¿Cuánto es? ¿Quién ha escuchado? 15, profe, más o menos. Ok, más o menos. Según la norma nacional, la presión mínima del sistema de agua potable en una vivienda debe ser de 10 a 15 metros de columna de agua. ¿Ok? Y literalmente, ¿qué significa esto? Literalmente lo que significa es que yo voy a tener, el color aquí, yo voy a tener, si este es mi chorrillo en la casa, ¿verdad? Y yo pongo una manguera, esa agua me puede llegar a mí hasta 15 metros de alto, ¿verdad? O 10, digamos. Entonces, ¿cuánto es lo máximo de altura que creen ustedes que el sistema podría abastecer para una
para un edificio. ¿Cuántos pisos creen ustedes que son 10 metros, por ejemplo? Vean que eso implica que yo puedo tener acá un edificio, ¿verdad? ¿Cuánto mide un piso promedio? ¿Alguien sabe? Como Siento que 3.5. entre 2,5 metros. Muy bien, mide de 3 a 4 metros, digamos, y hasta 5 en casos excepcionales, ¿verdad? Entonces, la norma está concebida para que uno, mediante sistemas, o sea, que el sistema de acueducto le abastezca un proyecto de al menos 3 pisos, ¿ok? De al menos 3 pisos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes quieren hacer un edificio de 20 pisos, ¿qué van a tener que hacer? Van a poder abastecerlo mediante la red externa y que el agua les llegue hasta el último piso o no les llegaría. Isabela, ¿qué harías vos? La Isabela. Profe, no tengo idea. Ok. ¿Quién me quiere decir, Gerald, por ejemplo? ¿Vos cómo crees que se abastecen los grandes edificios? La verdad no sé, profe. Pero yo siento que el agua no llegaría. No llegaría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un edificio de 20 pisos me iría 2 por 3, 60 metros, ¿verdad? Y la presión únicamente es de 15, entonces no nos va a llegar. Entonces, los edificios grandes tienen que construir su propio sistema de almacenamiento, o sea, construir un acueducto interno. ¿Cómo funciona esto? Ellos llegan, construyen un tanque subterráneo, sería un tanque, ¿verdad? Acá ponen una bomba y la bomba tiene la capacidad de bombear el agua hasta el nivel que yo desee. Entonces, llenan el agua con el chorro de la calle aquí al tanque y el tanque bombea a los pisos superiores. Y esa es la forma en la que se abastecen. El acueducto no puede proveer presiones tan altas, no puede, simplemente no le es factible. Y ahí vamos a ver por qué. Inclusive, para complementar este tema, la presión mínima es de 15. La presión máxima que debe abastecer un acueducto son 70 metros de columna de agua. Y esto no quiere decir que tenga que abastecer 70, sino que es la presión máxima que le permite la norma abastecer. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que los sistemas no deben tener una presión muy alta? ¿Qué pasa si algo tiene una presión muy elevada? ¿Qué riesgos corre? Y pues, total, no sé. Exactamente, ¿verdad? Tiene altos riesgos de Entonces, ¿por qué deben haber presiones altas y bajas en un sistema? Entonces, vamos a hacer la pregunta más completa. ¿Por qué debemos tener una presión mínima? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la presión en mi casa es de 1 metro o de 1,5 metros de columna de agua? ¿Llegaría el agua al baño? No. No, No. no sube, ¿verdad? Y si yo tengo una casa de 2 pisos, menos me va a subir, ¿verdad? Entonces, esas son razones lógicas que me hacen necesitar tener una presión mínima de agua. Con una presión de 10 metros, el agua me sube al segundo piso. No es que va a salir un chorrote, pero sí es más o menos, ¿verdad? Y eso me permite tener una casa de hasta 3 niveles en principio, ¿verdad? El chorro del último nivel va a ser muy bajito. Pero entonces, la presión mínima es para garantizar el acceso al agua en al menos 2 pisos. Y digo 2 porque en realidad son
2 lo que recurrentemente abastece bien. En sistemas muy planos, ya en 3 pisos, a veces es demasiado poquito la presión de salida, pero en al menos 2 pisos. Y ideal de 3. Ahora, ¿por qué debemos tener una presión máxima? Entonces, para evitar problemas de explosiones. Explosiones entre comillas, ¿verdad? Porque el agua no es que explota, pero sí, o sea, una explosión es más asociada a algo que es con fuego o pólvora, ¿verdad? Pero en términos generales sí, sí puede haber explosiones, que son más bien fugas en el sistema que generan mucha pérdida de agua y daños colaterales. También los aditamentos comerciales que se usan dentro de las casas no resisten más presión que 70 metros de columna de agua. Algunos sí aguantan más, pero la mayoría se les dañan los empaques y así, entonces empiezan a haber muchas fugas en las casas. ¿Ok? Después, también, si diseñamos a mayor presión, los acueductos se vuelven muy caros y poco prácticos en su gestión. ¿Qué significa eso? Que habría que usar materiales más costosos como hierro o así, que por ejemplo sí se usan en edificios, pero podría generarnos un exceso de costo que no es de fondo requerido. María tenía levantada la mano, creo. Sí, María, adelante. Sí, profe. En mi caso son dos dudas. Sí, Antes que usted estaba hablando sobre lo de los edificios, de que los edificios tienen que crear como su propio acueducto, sí. no llegaría, o sea, ¿cómo hacen para regular la presión? Porque llegaría con más presión en el primer piso que en el último, ya que entre más va Sí, subiendo, más disminuyendo la presión. así es, correcto, sí. Llega con más presión en el primero que en el último. Ellos a veces tienen que poner estaciones de ajuste, ¿verdad? Es decir, para que la presión no sea tan excesivamente variada, a veces les toca, por ejemplo, poner tanques intermedios si el edificio es muy alto. Entonces, eso por ahí. También a veces ponen lo que se llama válvulas reguladoras de presión en el camino, ¿verdad? Que eso les permite ir regulando la presión para que no sea tan dispareja. Porque en efecto, imagínate si aquí tendría una presión, no sé, de 5 y aquí abajo de 70. O por ejemplo, pensar un edificio que mida más de 100 metros o 150 metros de alto. De hecho, ¿alguien sabe cuál es el edificio? ¿Cuánto mide el edificio más alto del mundo? Veamos a ver. Y a ver cómo harían ustedes para darle agua. Y otro comentario que El hacer, edificio que más ese alto nada del más era mundo. como afirmando lo que puede pasar cuando las tuberías tienen mucha presión, es Ujú, de que en la zona sur, en Zabalito y esas zonas, tienen un problema con la presión del agua y sí, es de que es demasiada la presión que reciben y quiebra mucho las tuberías de las casas y de sí, las calles, sí, eso. porque en la casa de mis abuelos, la llave, o sea, ellos tienen la llave afuera, la que trae ¿cómo es que se llama? Los acueductos. Y cuando ellos van a abrir esa llave, lo que la tienen que abrir es un toquecitico, o sea, apenas es que deja entrar el agua. Y aún así han llegado a quebrar varias tuberías. Claro. No, es una situación, y ahí vamos a ver en el transcurso del curso que los lugares con topografía quebrada eh, tienden a tener muchos problemas de presión. Entonces, regular la presión no es fácil. Nosotros vamos a aprender aquí cómo regular la presión,
mediante sistemas quiebragradientes, por ejemplo, cosas de ese tipo. Pero es un tema que no es nada trivial, ¿verdad? Solo para que vean, el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa. Yo no sé si queda en Emiratos Árabes. Ya se me olvidó. En Dubái. Sí, en Dubái, Emiratos Árabes. Sí, Dubái es en Emiratos Árabes. Mide 828 metros de alto. Entonces, imaginen ustedes cómo hace uno para regular la presión ahí. Es complicado, ¿verdad? No es nada sencillo. Y vean que hay edificios en el mundo por cantidades que miden esa cantidad de metros, ¿verdad? Por ejemplo, las Torres Petronas fueron las más altas hasta hace un tiempo en Malasia, pero no sé por qué ya ni siquiera están aquí. A ver. Bueno, en todo caso, vean que es bastante alto, ¿verdad? ¿Cuál es el edificio más alto de Costa Rica? ¿Alguien sabe? El edificio más alto de Costa Rica es la Torre Lumi Business Center del Paseo Colón, que mide 140 metros, ¿verdad? Básicamente, durante muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, el edificio más alto fue el Banco Nacional. Por muchos años fueron esos. Vamos a ver. Pero recientemente han venido una gran cantidad de proyectos. Ven, el edificio del Banco Nacional fue el más alto hasta, no me acuerdo, pero vean que estas torres todas son del 2012 en adelante. Lo cual pues ha venido a transformar un poco el paisaje costarricense, ¿verdad? Pero sí, el Banco Nacional fue el récord hasta el año 2010 más o menos, desde el año 82 con 80 metros de alto. Entonces vean que ya este tipo de proyectos implican un diseño de aguas bastante importante. Por ejemplo, la Asamblea mide 80 metros también, y así. Todo esto es un tema de fondo, ¿verdad? El diseño de acueductos dentro de edificaciones es un área bastante importante que tiene pues una gran amplitud en términos de diseño. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en la parte del diseño de sistemas de acueductos, ¿verdad? Siendo que la parte del diseño de edificios es un quehacer más como de la ingeniería convencional, ¿verdad? En cambio, la gestión de acueductos es algo que ustedes atinentemente pues trabajarán en eso, ¿verdad? Y por eso requieren saber todo lo que tiene que ver con diseño de sistemas de acueductos, ¿ok? Ok, ¿en dónde estamos? Entonces, por eso es que tenemos una presión máxima y una presión mínima, ¿ok? Ahora sí, vamos a anotar también por acá qué otras unidades de presión existen. ¿Qué otras unidades de presión existen? Los que llevaron física, o sea, todos, ¿qué unidades de presión existen para medir la presión en un sistema? Valga la redundancia. Ya hablamos de los metros de columna de agua. ¿Qué otras? A ver, chicos. Muchos llevaron física hace un semestre apenas. Pascales. Pascales, sí, es la unidad del sistema SI. Cuando ustedes le miden las llantas, a la presión de las llantas en el carro, ¿en qué la miden? ¿Alguien se ha fijado en qué miden la presión de llantas en el carro? ¿Y cuánto mide? Profe, el Newton no es una medida de presión también. El Newton es una medida de fuerza. El bar no. No me acuerdo Sí.
¿Y el bar? Profe, el ATM. ATM. Atmósferas. Atmósfera, sí, está bien. Pero ¿cuál es la medida más normal? Por ejemplo, usted dice, mírame la presión de las llantas del carro en atmósferas. ¿O no? Libras por pulgada cuadrada. ¿Eh? Ok, PSI, que son pound square inches. Conocidas como libras, nada más. Entonces, cuando uno baile, mírame la presión de las llantas del carro, son de 30 a 35 libras. O 30 a 35 PSI. La unidad del PSI se asocia muy bien con las unidades de metros de columna de agua. Para que ustedes sepan, la conversión PSI a metros de columna de agua son básicamente un PSI son casi un metro de columna de agua, son 0.70. O visto al revés, que es la que a mí más me gusta, como 1.6, perdón, 1.42 PSI son un metro de columna de agua. Entonces, 1.42 PSI es igual a un metro de columna de agua. Entonces, regularmente las presiones en los sistemas de acueducto van entre los 20 y 100 PSI aproximadamente, ¿verdad? Eso es lo normal. Los fontaneros o los operadores de acueductos casi siempre trabajan la presión en libras. Las únicas personas que saben que la presión se mide en metros son los profesionales. Las personas técnicas regularmente miden la presión en libras. ¿Y por qué la miden en libras? Porque básicamente se basan en el concepto de presión tradicional, ¿verdad? Que la presión tradicional, por ejemplo, cuando usted pide un cilindro de gas, le dicen ¿cuántas libras? Si usted pide uno dice una lavadora hidroneumática, ¿cuántas libras tiene de presión para echar el agua? Etcétera, ¿verdad? Entonces, regularmente las libras son la unidad tradicional de medida de presión en el país. Ahora, solo para retomar, porque vean que hemos hablado de presión muchísimo. Entonces, ahora sí. ¿Qué es exactamente la presión? Y en esto vamos a repasar un poquito. ¿Qué es exactamente la presión? Volvamos a física. ¿Quién se acuerda del capítulo de fluidos? Fue hace muy poco, ¿verdad? Para algunos y hace mucho para otros. Pero, ¿qué es exactamente la presión? ¿Cómo la pueden interpretar ustedes? Como la fuerza que ejerce un gas, y en este caso el agua. La fuerza que ejerce un gas, el del agua. Conceptualmente, ¿cómo se definía la presión? ¿Cuál era la fórmula para calcular la presión? Bueno, vamos a notar que existen tres tipos de presión. Por una fuerza aplicada, por profundidad y por velocidad. ¿Okay? Y bueno, también pongámosle acá por profundidad y sí, por una fuerza aplicada o un factor de presión puntual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo, alguien me maja, ¿verdad? Si alguien me maja, me va a provocar una presión en el dedo, ¿verdad? La presión puntual se calcula como fuerza entre área, ¿ok? O un factor de presión puntual, por ejemplo, podría ser incorporar una
un sistema hidroneumático. ¿Alguien ha visto las lavadoras que se usan para lavar así los carros? ¿Sí los han visto? ¿Y ustedes qué creen que es que hace que eche ese chorro así tan fuerte? ¿Qué hace la lavadora? ¿Cómo funciona ella en términos hidráulicos? ¿Qué es lo que hace la Ellos, lavadora? Ah, ellos lo primero que hacen es como rellenarse, o sea, tienen como un tanquecito donde se llena ¿cómo es que se llama? de aire. De agua. Y hacen como una combinación entre aire y agua para ejercer como una fuerza y tirar el agua. Ujú. Ok, entonces básicamente lo que ellas hacen es subir la presión, ¿verdad? Ellas son como una bomba, es decir, ellas aportan presión al sistema, porque vean que inclusive tienen que estar conectadas a la electricidad. Ellas necesitan una fuente de energía que les permita incrementar la presión. Entonces, un sistema hidroneumático básicamente sube la presión en un punto específico. Eso sería como que ustedes pongan una bomba en sus casas para tener más presión de agua, ¿verdad? Presión por profundidad. ¿Quién me quiere explicar esto? ¿Cómo lo entiende? Como el agua al mar o ¿Sí? El agua del mar, ¿cómo? de que a mayor cerca del núcleo y hay más presión. A mayor del núcleo. Sí. ¿Qué significa eso? O sea que a mayor profundidad, Ah, la ok. fuerza de gravedad es mejor. O sea, Ma- mayor. Mayor profundidad, muy bien. Ese es el concepto, ¿verdad? 6, 4, un momentito. En efecto, la presión por profundidad es eso, ¿verdad? A mayor profundidad dentro del agua, existe una mayor presión. Les pongo un caso muy concreto. A ver si arranca esta pizarra. Ya veo que... Entonces les expongo un caso muy concreto. Ok. Vamos a cambiar al color azul. Supongan que este es el nivel del mar, ¿verdad? Y ustedes están aquí de buzos. Que esta es la escafandra de buzo. Ahí están. Y están a una profundidad de 30 metros. A mí siempre se me olvida cuánto es lo máximo que uno puede estar bajo el agua. Creo que son 40 Profe, metros o algo así. sí, Sí. son 40 y ya más de 100 metros para una persona mortalmente peligrosa. Sí. Entonces 30 metros, ¿verdad? Ustedes están 30 metros bajo el nivel del agua. ¿A qué presión están aquí? ¿Cuánto es el valor de la presión aquí donde está este buzo? ¿Cuánto? 30. 30 metros exactamente. ¿Por qué? Porque si este supongamos que es z igual 0 y este es z igual menos 30, recuerden cómo se calcula la presión. Presión es igual Z1 menos Z2, que sería 0 menos 30 igual a 30 metros de columna de agua. ¿Okay? Básicamente es eso, ¿verdad? Este es un caso así. Hay otro caso todavía más bonito que es que usted tiene un embalse acá, una represa hidroeléctrica, que está a una altura Z igual a 1000 metros sobre el nivel del mar, el nivel del agua,
el agua baja por aquí a una turbina. Supongan que la turbina está a, no sé, a 800 igual que antes. Entonces, ¿con cuánta presión creen ustedes que va a llegar el agua a esta turbina? ¿Cuánta? Una pregunta fácil. Que Nicole nos la responda otra vez, como antes. Entonces se restan los 1000 y los 800 y da lo mismo que la primera, que eran 200. Exactamente, ¿verdad? Son 200 metros sobre de columna de agua. Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, la presión básicamente se mide así, ¿ok? En estos términos. Esa es la presión por profundidad. Ahora viene el tercer tipo de presión, que es por velocidad. ¿Qué pasa si el agua va muy rápido? Entonces, también aporta presión. Entonces, estas tres componentes se unen para formar la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de los fluidos por excelencia en hidráulica. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Bernoulli? Voy a anotarla por acá. La ecuación de Bernoulli dice lo siguiente. Dice igual que Z1 más P entre gamma más V al cuadrado entre 2G. P1, V1 es igual a Z2 más P2 sobre gamma más V al cuadrado entre 2G. Esto es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. Donde Z1 es la altura, vean que acá estoy trabajando la presión por altura y acá la presión por velocidad, y esto sería lo referido a una presión puntual. ¿Ok? Gamma, para que sepan, es igual a la densidad por la gravedad. Densidad por gravedad. Ok. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Insisto, acá rige la parte de altura, velocidad y presión puntual. ¿Qué entendemos como presión puntual? Cuando yo incorporo puntualmente una presión al sistema, sea por una bomba, por un sistema hidroneumático o lo que corresponda. ¿Y qué es lo que me dice? Que si yo tengo una presión en un lugar, en el otro lado la presión es la misma, pero puede variar en sus componentes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá igual. ¿Qué me dice eso? Que acá en el embalse y acá en la turbina, la presión es la misma. Pero acá en el embalse tengo velocidad, yo acá en el embalse. En el agua embalsada tengo velocidad. ¿O no? No. No tengo, ¿verdad? Y en la turbina sí tengo velocidad. Donde me sale el chorro de agua aquí. Se le está cortando a la compañera. Compañera. ¿Quién iba a hablar? Perdón. Donde sale sí tendría velocidad, digamos. Donde sale Ajá. tiene velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene más altura? ¿Esta, este lado o este? Perdón. ¿Cuál tiene más altura? ¿Este o este? No vi dónde está señalando, pero tiene más altura al lado izquierdo. El embalse, ¿verdad? Por supuesto.
Entonces, vean que ahí yo tengo que ir complementando. Si a este lado tengo más altura, a este lado tengo más velocidad. Y si vemos la ecuación de Bernoulli, tengo que equilibrar. Si tengo más altura a un lado, necesito tener más velocidad en el otro lado porque tengo menos altura. Entonces, la suma de los tres componentes debe mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Básicamente. Bueno, yo definitivamente ya hoy no puedo hablar más porque estoy sumamente ya en las últimas. Pero con esta pequeña introducción vamos a proceder a arrancar con lo que les envía. Así que les pido por favor que completen la clase 2.1 y la 2.2, si les parece, la vamos a revisar mejor ya en la próxima clase, si a ustedes les parece. Ahora, los que la quieren ver, pues mejor, ¿verdad? Para así vamos adelantando. Pero entonces, trabajen sobre la clase 2.1 y con ello ya tenemos algunos conceptos incorporados para arrancar. Bueno, Profe, sí, esa 2.1 es lo que sí, es como lo complementario a esta. exacto. Sin embargo, hoy vimos mucho más cosas que lo que la 2.1 tiene. Entonces, casi no vimos nada de la 2.1. Entonces, si quieren, vean bien con detalle la 2.1 y ahí vamos avanzando. Estos conceptos son muy básicos, ¿verdad? De presión hidráulica y demás. Y por ello son muy fundamentales. En términos generales se ven en física, ¿verdad? Sin embargo, pues veo que no están del todo bien, así, ¿verdad? Bien sólidos. Por lo que les pido, pues de forma muy atenta, que si pueden revisarlos, ¿verdad? Es importante. El curso de física es muy importante para este proceso, así que les pido que por favor lo revisen bien. Bueno, entonces con ello quedamos por ahí. Y por favor vean las clases, ¿verdad? Aprovechen este rato en la mañana. Por ahorita todavía no vamos a tener tareas, simplemente ir gestionando lo de la SAA es lo prioritario. Y para efectos generales, trabajar sobre eso es fundamental, ¿verdad? Ya para la otra semana, probablemente sí vamos a empezar los trabajos con el acueducto, para que sepan, para que ustedes tengan que pedir información, ¿ok? Profe, ¿se podría quedar un ratito al final conmigo? Sí, con mucho gusto. Sí, Profe, gracias. tengo dos preguntas. Sí, adelante. Bueno, entonces la clase de la semana pasada, entonces usted ya la puso En el Telegram, ok. Y sí, respecto a la SA, bueno, yo ya le he mandado un correo como el viernes, ¿verdad? Pero aún no nos a responden. a Entonces, la SAA. ajá. Si a la SAA Entonces hay no que ir a sé, perseguirla, ellos no te van a responder de forma rápida. si es que eso es lo que me preocupa, como la velocidad en la que usted pide las cosas y que ellos no las Ya entreguen a tiempo. la SAA ya la tienen que tener lista ustedes. Es trabajo desde ya. O sea, la otra semana ya vamos a tener que hacer las primeras consultas. Ah, ok. Así que por favor trabajen en eso fuertemente, sí. Profe, con permiso, una preguntilla rápida. Con respecto a mediación, todavía No no está está usted en la habilitado. plataforma. No está habilitado. Espero que quede ya hoy o mañana, si Dios quiere. Ok, Pero ok. la primera semana es siempre un filón ahí, casi nadie, hay gente que tiene más suerte que otros, ¿verdad? Pero a mí en general nunca he tenido la suerte de que me lo habiliten así expeditamente. Entonces, si Dios quiere, quedará para la próxima. Igual todavía no hay material ahí, ni nada, solo la carta al estudiante. ¿Qué más, chicos? Profe, yo quería Solo preguntarle eso. si le llegó mi correo con lo de la carta de adaptación. Sí, todo bien con eso. Ya eso Perfecto. está confirmado. No te preocupes. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué más? Bueno, entonces si Dios quiere, vamos a seguir trabajando acá. Vamos a ver hasta cuándo nos
ya nos habilitan para regresar a las clases y ahí estaremos en contacto. Voy a dejar por acá y me quedo con la compañera. ¿Ok? Saludos. Muchas gracias.